Déjame que salga aquí. Perfecto. ¿Listo? ¿Tú ya la tienes, Monse? Sí. No. ¿Cómo nada más la actualizo, no? ¿O qué? Sí. A ver, ve. Yo no tengo. No, pero en mi celular, ¿qué onda? Necesito. Es que no se actualiza acá, ¿verdad? Ahí. Por favor. Porque necesito verla, si no me pongo nervioso. Tú, platícame de ti ya. Hemos logrado una de las más grandiosas entrevistas. Va a estar impresionante el tema. Prevención y manejo de adicciones. Nada más y nada menos que con el doctor Francisco Bernabé Jiménez. Voy a leer algo referente a su currículum. Buenas noches, Paco. Buenas noches, doctor. A ver, egresado de la Universidad de las Américas Puebla en Psicología Clínica con especialidad para adultos en 1986. Maestría en Terapia Familiar y de Pareja en la Universidad de las Américas Puebla en 1989. Egresado como médico cirujano y partero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2000. Catedrático de distintas universidades como Escuela Libre de Psicología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UDLAP en Ciencias de la Salud. Formó parte como secretario técnico en el Consejo Estatal contra las Adicciones. Fue médico y terapeuta de la Clínica de Desintoxicación y Rehabilitación de Adictos de la Secretaría de Salud. Actualmente lleva trabajando 10 años en la Unidad de Especialización Médica en el Centro de Atención Primaria contra las Adicciones en la Secretaría de Salud en el área preventiva y aproximadamente 16 años trabajando en el área de adicciones. 30 años en consulta privada, tanto de medicina como de psicología. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctor, al contrario, es un gusto para mí descubrir este espacio que ayuda a mucha gente. Usted sabe que las redes sociales ahora son de vital importancia, no solamente para divertirnos con los memes, claro, pero también para informar a la gente y que a través de esto, de una manera gratuita, pueda ir sanando muchas cosas en su vida que a veces se enciende un poquito el foco y con ello empiezan a buscar ya una ayuda profesional. Entonces, encantado de estar aquí con ustedes. Excelente. Antes de entrar en materia, manejo de las adicciones y su prevención, necesitamos saber qué lo llevó a estudiar primero psicología. Ok, doctor, es una historia un poquito larga, la voy a tratar de resumir. Exacto. Pero fíjese que yo tenía la necesidad hace muchos años de seguir lo que mi papá decía. Y mi papá fue médico, yo vivía en una familia tradicional, es decir, papá, mamá, hijo e hija. Entonces, en este sentido, era como la tradición seguir la profesión del papá. Pero empieza la adolescencia, empieza la rebeldía, uno se siente autónomo, se siente independiente y dije, no voy a estudiar medicina. Pero tenía que estudiar entonces otra carrera que fuera digna del primogénito y que sintiera orgullo mis padres de eso. Entonces yo estudié en el Colegio Benavente. El Colegio Benavente tuvo una situación muy curiosa hace muchos años. Al final de los años nos premiaban con muchas medallas y eso ahora viéndolo a distancia como que no es sano para los niños, ¿no? Porque de pronto había aquellos alumnos que salían con una medalla y pues salían con la medalla porque se las habían casi regalado, ¿no? Y entonces habíamos un grupo de personas que siempre estábamos como con muchas medallas y dije, bueno, mis papás están muy orgullosos de mi desempeño, etcétera. Entonces, ¿qué estudiar?
pues era ingeniería, porque en ese tiempo ingeniería y medicina eran como las carreras propias para poder presumir. Entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a estudiar ingeniería, pero en realidad no me gustaba como tal. Me metí en la preparatoria que nos dividen por áreas, justamente a ingeniería. Al salir del colegio, pues me voy a la Universidad de las Américas a una carrera que era nueva. A mí en un tiempo y hasta la fecha me sigue llamando la atención todo lo novedoso. Entonces salió ingeniería en alimentos. Sí. De pronto me inscribo en ingeniería en alimentos y bueno, era bueno para matemáticas, para las cuestiones de álgebra y demás, pero cuando empiezo a visitar, porque nos llevaban a las empresas de alimentos, y empiezo a darme cuenta del ambiente donde yo iba a trabajar, me dio pavor. Okay. Era así como de máquinas por acá, ruidos por acá, el cubículo del gerente, literal estaba en medio de la planta. Dije, esto no es para mí. Entonces, empecé a tener un mecanismo de defensa muy curioso. Empecé a meter a todas las materias de relleno que le llamamos, ya todos los talleres, danza, piano, oratoria, todo lo que usted quiera ahí en la universidad, hasta un momento que ya no pude, perdón, y entonces dije en casa, voy a cambiar de carrera. Estábamos cenando, me acuerdo, los 4. Mi pregunta es, ¿usted tenía problemas emocionales? Porque por lo general es lo que comenta la gente en la típica reunión. No, es que estudiaste psicología o estudiaste psiquiatría para entenderte. ¿Usted considera que le pasó eso en algún momento? Ese es un mito que mucha gente tiene, que pueda ser verdad en algunos casos. En el caso personal, pues yo tenía los problemas normales que cualquier persona. No había una situación que dijera necesitamos como un proceso de psicoterapia, necesito entenderme. Para mí no había esta parte. ¿Qué sucedió? Que durante este trayecto de los talleres universitarios que le platico, pues muchos de los que tomaban los talleres eran personas que tenían tiempo, casi de ingeniería no había, obviamente. Había alumnos de relaciones internacionales, había alumnos de psicología, había alumnos de educación, de artes gráficas, etcétera, de las carreras que les permitían el tiempo para los talleres. Y entonces así fui conociendo alumnos de psicología, me iban platicando de lo que era la psicología, y me fui interesando. Y algo muy curioso es que siempre he tenido la habilidad para escuchar y para dar consejo. Entonces se acercaban a mí compañeros y me platicaban sus historias en ese tiempo importantes, la mayor parte afectivas o familiares, y les daba un pequeño consejo y se sentían muy aliviados. Entonces me retroalimentaban, oye, tú eres muy bueno, ¿por qué no estudias psicología? Entonces cuando digo esta noticia ahí en la cena que le comento a su familia, me dicen mis padres, ¿y qué vas a estudiar entonces? ¿Te vas a cambiar? ¿Qué vas a estudiar? Y dice mi papá, vas a estudiar ingeniería industrial. No. Entonces, ¿qué vas a estudiar? Digo, psicología. ¿Qué fue la reacción? Mi mamá lloró, literal. Doctor, ¿para mal o de emoción? No. Súbele tantito a la gana. Lloró porque psicología, estamos hablando de los 80s, finales de los 70s. Doctor, la carrera no era para un hombre. Era como... incluso hasta se llamaba en una carrera MNC, mientras me caso, para muchas mujeres. Entonces no era una carrera para un hombre, era como estudiar macramé, estudiar tejido o algo así, ¿no? Sí. Entonces no lloró de gusto, lloró de tristeza. Y mi papá dijo, ¿y de qué vas a vivir? Fue lo primero que dijo. Entonces, y mi papá era una personalidad machista, dice, ¿por qué no estudias, aunque sea lo que estudia tu hermana, que estaba estudiando administración de empresas, ¿no? Como que ni siquiera administración de empresas para ellos era una carrera para un varón. Entonces, cuando me dieron el sí de la aprobación, porque me tenían que pagar la colegiatura, traté como que de demostrar que sí era una carrera y que podía ser exitoso en eso. Incluso al terminar, permítame decirlo, doctor, tuve un premio a nivel nacional con mi tesis en licenciatura. Entonces, ¿sobre qué fue su tesis? Sobre las diferencias en personalidad entre personas homosexuales, heterosexuales, de acuerdo al MMPI, que bueno, es un inventario de personalidad, y entonces fue bastante fundamentada. Para ese momento, pues era un tema como muy álgido. ¿Cuál fue la conclusión de su tesis? ¿Cuál fue su hipótesis? Mi hipótesis es que había diferencias de personalidad. No tenía claro en qué áreas, pero simplemente definí como que sí había diferencias de personalidad, y sí se encontraron dos diferencias muy importantes. En el plano, el MMPI mide una característica de esquizofrenia, no como
como una entidad patológica, sino como características de paranoia, de delirios y demás. Y además también características de depresión. Esas fueron las dos únicas diferencias que se encontraron. Pero hubo un hallazgo muy importante. Para poder seleccionar a la población, yo hice un cuestionario a sugerencia también de mi asesor. ¿Cómo sabes que la persona que le vas a aplicar el cuestionario es una persona heterosexual? Te puedo decir que sí, yo soy heterosexual y te contestó el cuestionario del MMPI. ¿Y cómo estás seguro de eso? Entonces, a través del mismo MMPI hay una escala adicional que mide la homosexualidad y heterosexualidad. Entonces, el hallazgo fue algo muy curioso. Se tuvieron que eliminar 11 sujetos que decían haber sido heterosexuales y resultaron homosexuales, claro, de acuerdo a la prueba. Pero, pues en ese momento entendemos también que no es muy fácil decir abiertamente a una persona, a un investigador, a un alumno en ese momento, si yo soy homosexual. Me catalogo como heterosexual Y en cuanto a la hipótesis, bueno, dentro de la conclusión del grado de depresión, ¿qué encontraron? ¿Que se deprimen más los heterosexuales o se deprimen más los homosexuales? Los homosexuales tienden a deprimirse más y tener ideas esquizoides. Entonces, esa es una de las diferencias. Ok, sale. Para entrar en materia, para tratar una adicción, ahí le va la pregunta, Para tratar una adicción, para tratar una adicción y comprenderla, es necesario haber recuperádote de esa adicción para que sepas lo que es el abismo, el fondo de sufrimiento, y después tú ayudar a las personas que tienen el mismo problema. O usted, con lo que estábamos platicando previamente, usted no tiene las adicciones, pero trata las adicciones. Entonces, ¿cómo va a entender, nada más teóricamente, un síndrome de abstinencia? ¿Cómo va a entender que es imprescindible meterse ese químico al cuerpo para poder vivir? ¿Qué hay de eso? Sí, esa es una pregunta muy importante y que a veces yo también me la hice, no solamente en el tema de adicciones, en cualquier otro momento. O sea, adicciones en este caso. En este caso, hablando de adicciones, uno no tiene que ser, por ejemplo, heroinómano para entender al que consume heroína. Uno no tiene que ser cocainómano para entender al que consume cocaína. Cuando me invitaron a trabajar en el tema de adicciones, nunca me preguntaron, oye, ¿tú fumas? ¿Tú tomas? ¿Tú te metes droga? No, o sea, simplemente me dijeron, ¿quieres trabajar en la clínica? Perfecto. Coincidió con mi estilo de vida. Yo no tomo, nunca he sabido lo que es una borrachera, por ejemplo, mucho menos una cruda. Y entonces coincide esta parte. Ahora, ¿cómo entender entonces al paciente adicto si yo nunca he tenido una cruda, por ejemplo? No, un síndrome de abstinencia, tal así. O el síndrome de abstinencia. En la psicología sabemos que tenemos varios tipos de aprendizaje y uno de ellos es por observación o aprendizaje vicario, que así se le conoce. De tal manera que muchos de nuestros pacientes o de mis pacientes iniciales fueron mis grandes maestros. En la universidad, ni en psicología, ni en medicina, nos dan una materia que se llama tratamiento de adicciones. Eso todavía no existe en la currícula de ninguna de las dos carreras. Entonces, ¿cómo voy a manejar a un adicto? Cuando empecé a ver a los pacientes, empecé a escucharlos, empecé a poner atención a sus conductas, ellos me fueron enseñando, sin saberlo, fueron mis más grandes maestros. De tal manera que tratando de empatizar con ellos, fui entendiendo el síndrome de abstinencia. Fue muy vivo el síndrome de abstinencia en los pacientes hospitalizados, porque en la clínica de desintoxicación hay hospitalización y se ve el síndrome de abstinencia y la diferencia entre el síndrome que padece, o la malilla, porque así se llama en el argot, de las personas que consumen, la diferencia que hay entre la malilla de un alcohólico y la malilla de un heroinómano, por ejemplo. Entonces ya incluso esperamos estas reacciones. De tal forma, doctor, que mi percepción es que no necesito tener una adicción para poder entender a un adicto. Porque si así fuera el caso, entonces todos los médicos y psicólogos tendríamos que tener ciertas patologías para poder atender esas patologías que se nos presentan. Es decir, ¿cómo puedo ayudar a un diabético? Perdón que me salga del tema, si yo no soy diabético. ¿Cómo sé que lo que tiene que estar tomando de metformina o de que tiene que estarse inyectando de insulina, si es tipo 1, etcétera, si yo no he padecido diabetes, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Y otra parte es también lo que se va viendo alrededor de nuestro contexto. No solamente pacientes, usted sabe que todos hemos llegado a tener amistades, personas muy cercanas
que han padecido algún tipo de adicción y se ven todos los problemas que generan. Entonces, en conjunto de todo esto, se adquiere esa experiencia a través también de las enseñanzas que nos da la actualización médica y psicológica en el tema de adicciones. Vamos todavía entendiendo más la personalidad del adicto. Sé que hay muchos pacientes que están rehabilitándose ya, porque la adicción nunca se acaba, siempre están en una constante rehabilitación, que entienden mucho mejor al alcohólico, por ejemplo, y abren sus grupos de alcohólicos anónimos, o abren una clínica. De hecho, si hiciéramos una estadística de las clínicas que se han abierto, yo creo que el 90%, 85% de ellas pertenecen a dueños que han sido adictos y que se interesaron en ayudar a otros similares a ellos. Es a lo que voy. O sea, sí, el ejemplo de la diabetes está bien, de la hipertensión, pero el caso de una adicción es en un plano, es muy emocional, Sí. muy espiritual. O sea, sí, la diabetes es una enfermedad, pero no es un plano, sí, emocional, pero no tanto como una adicción. En el plano espiritual, esa desesperación que el adicto que siente al no poder dejar la bebida, la coca, algún tipo de químico. A eso voy. ¿Cómo le entienden ustedes? Se me hace interesante. O sea, ¿cómo le entienden? ¿Cómo logran meterse en la cabeza y en la locura del adicto para sacarlo adelante? A través de la entrevista clínica, doctor. La entrevista clínica es una herramienta vital, más que los cuestionarios, más que los test. El platicar, por ejemplo, usted conmigo, yo con usted, voy entendiendo muchas cosas precisamente de su persona, aun cuando sea la primera vez que lo conozco. Okay. Y justamente es la psicología la que nos lleva a entender este tipo de cuestiones que ocurren en las emociones, en los sentimientos. Podemos tener la habilidad de leer los ojos, así les digo a mis pacientes. Siempre, yo tengo una personalidad muy confrontativa. Y le digo a mi paciente de primera vez, posiblemente ya no regreses a tu siguiente consulta, porque soy muy confrontativo, no voy a ser agresivo. Y te voy a decir lo que veo en ti, veo esto, eres un... Y dicen, bueno, usted parece como si tuviera una bolita ahí mágica. Yo no tengo una bolita mágica, tú me lo estás diciendo a través de tu conducta no verbal, a través de cómo te mueves, a través de todo esto. Entonces, en esa entrevista clínica que se hace, que no solamente es la cuestión verbal que el paciente me dice, vamos entendiendo mucho de la persona, o en el caso personal, voy entendiendo mucho de la persona. Siento también que es un don, hace rato usted decía, algo espiritual. Yo creo que también en esa parte Dios nos da ciertos dones, y también yo creo que por eso estudié esa carrera y también por eso estudié medicina. Ok. Usualmente suelo ser atinado en los diagnósticos, pero no me interesa tanto el diagnóstico, sino más bien el tratamiento y que salga el paciente adelante. Ok, a ver, para nuestros seguidores, ¿cuáles son los datos? Así cuando es típico que en la familia, ay, no, pues es que es medio desmadroso, ay, pues sí, se va los fines de semana, o pues ya fuma su churrito de mota, o algo así. Para ellos, o para nosotros, para mí, ¿cuándo determinar, sabes qué? Aguas, necesita terapia, ya esto ya son datos de alerta, ya no es un comportamiento normal. Cuando ya dan manifestaciones una persona de que requiere algún tratamiento, ya sea alguna droga, cocaína, marihuana, piedra o alcohol. Alcohol, que es el principal. Sí, doctor, acaba de dar usted la clave, el comportamiento. Ya no es normal su comportamiento ahora. Es que hay que definir qué es un comportamiento normal. Aquí vamos a hablar de un comportamiento normal de lo que el sujeto venía haciendo desde su niñez. Vamos a suponer el caso de un chico que venía siendo muy sociable desde la niñez, jugaba, tenía una buena conducta escolar, etc. Y de pronto empieza a tener un cambio de su normalidad. Empieza a aislarse, se empieza a encerrar mucho en su habitación. Y aquí quiero nada más puntualizar esta parte. Hay muchos padres de familia que dicen que las calles son inseguras para sus hijos. El lugar más inseguro para el hijo es su propia habitación. Cuando cierra la puerta, el hijo en su habitación, no sabemos qué está haciendo.
si está consumiendo, si está viendo pornografía, si está teniendo algún otro tipo de situación depresiva aislada, etcétera. Y a veces la habitación misma se convierte en una cuestión de mucho peligro. Entonces, si el paciente se va aislando, va socializando muy poco, ya no le gusta ir a las reuniones familiares, prefiere irse con amigos, va teniendo ausentismos en casa, va teniendo situaciones escolares ya muy precarias, son llamadas de atención que nos tienen que decir que posiblemente el paciente esté consumiendo. Más allá si se le encuentran ya datos clínicos como ojos enrojecidos, que constantemente carga gotas para quitarse lo enrojecido del ojo, que constantemente carga chicles o pastillas para quitarse el aliento, alcohol, por ejemplo. Entonces, está bajando de peso. Ese es un dato importante en la actualidad. Hay un alto consumo de cristal, que es una metanfetamina que es anoréxica, anorexigénica, y hace que los sujetos bajen mucho de peso, están hiperestimulados. Entonces, en el lado opuesto, a lo mejor están como deprimidos, y no necesariamente me refiero a deprimidos en la parte emocional, sino deprimidos también en la parte neurológica. Tienen un caminar lento, su lenguaje también se ha vuelto lento, a veces hasta balbuceante, es decir, como que les cuesta trabajo articular palabras. Entonces, el padre o la madre debe sospechar que ese chico puede estar consumiendo. ¿Cómo quito entonces esa duda de mi mente? Llevándolo precisamente a un lugar especializado donde podemos hacer un antidoping en orina y decirle, pues aquí salió positivo en tales sustancias. No sabemos si sea un consumo habitual, un abuso de la sustancia o ya una dependencia. Eso ya lo sabremos a través del tratamiento que se le brinda al chico. Ok. ¿Cuáles son los factores predisponentes del alcoholismo? Son varios, doctor. No hay uno en particular. Todas las adicciones son multifactoriales en su etiología, es decir, en su origen. ¿Es hereditario ya comprobable científicamente Sí, se el ha hecho alcoholismo? un análisis genético en padres y parientes cercanos a los pacientes y se ha encontrado, ya sea a través de la ingeniería genética, el gen responsable del alcoholismo, así como tenemos el gen responsable de la diabetes que hace rato mencionábamos. Pero el hecho que uno tenga el gen responsable, y vuelvo a mencionar la diabetes, si yo tengo el gen responsable en mi organismo, puede activarse o no. ¿De qué va a depender? De todo lo demás que hablamos de los factores, de la alimentación, del ejercicio, del cuidado personal y de muchos consumo de carbohidratos y todo esto. Entonces, si eso no lo cuido, muy seguramente se va a activar mi gen. Es lo mismo en el paciente o sujeto que tiene el gen del alcoholismo en su sangre. Y la mayoría, al menos aquí en México, lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que puede ir despertando este gusto por el alcohol? Primero, la mala situación que a veces tienen los papás de enseñarle al hijo a tomar desde chico. Y le llenan un poquito de cerveza a la mamila del niño y se la dan y el niño empieza a hacer caritas y se empiezan a reír los adultos. Y ¿Así les dan desde chiquitos? Hay muchos padres de familia que se lo dan como broma y otros con el pretexto de que es que le voy a enseñar a mi hijo a cómo tomar. Y entonces le dan a probar el tequila, el whisky, etcétera. Y si de pronto ese niño tiene ese gen, se puede activar en ese momento. ¿Qué va a pasar? Que ese niño va a esperar en las fiestas de familia que todos los invitados se vayan para beberse todo lo que sobró de la botella de cerveza, del vaso de Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, porque él está encontrando un gusto, ya sea al sabor o al efecto que le produjo esto. Entonces, ese es otro factor, el hecho que a veces los padres promueven sin saberlo algún tipo de gusto por algún, en este caso el alcohol, pues se preguntaba. Otras situaciones tienen que ver también con el grupo de pares, es decir, los amigos con los que nos vamos involucrando. Tratamos de tener un grupo de amigos, es una de las necesidades de la pirámide de Maslow, el tener la cuestión de socializar, y para poderlo hacer, a veces hacemos lo que los demás nos dicen, no tenemos la asertividad, no tenemos la capacidad de decir no. Entonces, échate esta. Porque no eres puto, perdón, no sé si hay... No hay cuidado. Entonces, chinga su madre que no se la tome. Entonces, de pronto empezamos con ese tipo de conductas para pertenecer a ese famoso grupo de pares que son los grupos de amigos. Al final de cuentas, nos damos a la realidad
de que lo único que hicieron en mí fue generarme un gusto por el alcohol. Y también viene el efecto, que es la parte también muy importante. ¿Qué es lo que tú obtienes al tomar? En muchos de los casos de pacientes alcohólicos no les gusta el sabor, que es curioso. Les gusta el efecto de la desinhibición, el efecto de la extroversión. Es que puedo bailar mejor, puedo hablar mejor con las chicas, puedo ligar mejor, me siento más relajado. Es decir, hay distintos tipos de efectos. Entonces, algo que nosotros buscamos es el efecto. ¿Qué te produce el alcohol en tu persona? Que es muy diverso. Si entrevistamos a varios alcohólicos, nos van a decir cosas muy distintas. Entonces, eso tiene que ver también mucho con el estrés que se puede producir en casa o en su contexto social. Ahí les van dos situaciones importantes. Está directamente, ya usted que tiene muchísima experiencia, aguas con la cámara, tiene muchísima experiencia en lo que son las adicciones. Me imagino que ha hecho cuestionarios, entrevistas, encuestas. En algún momento ha realizado, ha tratado de relacionar qué tan cercano está baja autoestima, alcoholismo, una alta autoestima o un buen autoestima, alcoholismo. Y también esa es una pregunta, ¿qué tiene que ver la autoestima con el alcoholismo? ¿Y qué tiene que ver la autoimagen que tenga la persona de sí con el alcoholismo? ¿Ya valoraron eso? O sea, ¿sabes qué? A ver, ¿tú te sientes guapo? Sí. ¿Y eres alcohólico? No. Sí soy alcohólico, no soy alcohólico. No, yo no me siento guapo, soy alcohólico, no soy alcohólico. Autoimagen y autoestima. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, esto que usted dice ya se ha hecho en un cuestionario, de hecho se aplica en la actualidad en distintas escuelas. Nosotros le llamamos tamizaje, es decir, llevar este cuestionario, aplicarlo a los alumnos de secundaria y preparatoria, y nos arrojan distintos tipos de factores. El riesgo de consumo o el consumo ya iniciado, junto con otros factores como la autoestima, depresión, situaciones sociales y familiares disfuncionales. La asociación como tal nosotros en medicina la llamamos comorbilidad, es decir, cuando se presentan dos entidades distintas, pero se presentan juntas, claro, que puede ser la depresión y el alcoholismo. No se ha podido establecer en una tendencia significativa, hablando de cuestiones de investigación, si el paciente que es alcohólico también presenta depresión. Lo sabemos que sí existe, pero no podemos decir qué fue primero. Primero estaba deprimido el paciente y por eso empezó a tomar, o porque empezó a tomar, empezó a deprimirse. Sabemos que el alcohol es una droga depresora. Entonces, esa asociación existe, depresión y alcoholismo, en una gran cantidad de la población. Pero ¿qué fue primero? Todavía no lo sabemos. Y en muchas ocasiones... Yo creo que primero fue la ansiedad. Sí, o como decía hace rato, el gusto por lo que me estaba produciendo, que puede ser la ansiedad traducida en distintas cosas, porque cuando hablamos de ansiedad, y ahora nos metemos a este punto importante, se traduce en inquietud, se traduce en angustia, se traduce en miedo, se traduce en temor, se traduce en preocupación, se traduce en tics, que a veces decimos que me salta el ojo o me salta el dedo, se traduce en muchísimas cosas, sudoración de manos, la sensación de taquicardia, que sabemos que no es taquicardia, pero es la percepción de mis palpitaciones. Entonces se traduce en muchas cosas la ansiedad. Entonces, sí, personas que de pronto están ansiosas porque les llama la atención en la familia, entonces empiezan al consumo. Y eso, permítame decirle, doctor, estamos nosotros desde hace algunos años generando poblaciones intolerantes a ese tipo de ansiedad. Claro. Antes estábamos nosotros ansiosos, ¿y cómo se nos quitaba la ansiedad, doctor? Pues con un manazo. Perdón tantito, es que ya son varios comentarios. Vamos a dar saludos. Sí, claro. A ver, mis queridos amigos, doctor Arturo Varela nos manda saludos. Arturo, mucho gusto. Alejandra Gatica, saludos. Lucía, saludos. Lucy. Mi querido Ray Cuautli, uno de los que apoyan el proyecto del Tú Si Tú. Aquí están sus gorras. Gracias por las gorritas, mi querido Ray. Saludos. Saludos y más saludos. Perdón por la intro. No, le decía, antes, tengo 58 años, entonces estoy hablando de una generación ya de mucho tiempo, el mejor psicólogo era el manazo, era el cinturonazo, etc. Así nos quitaban la ansiedad.
nuestros papás. La generación millennial ya de pronto no le pueden tocar al chico porque ya se va a derechos humanos, se acusa. Si el profesor lo hace, va la mamá, el papá y casi se madrean al profesor, o bien lo acusan con el director, es decir, ya no pueden generar este tipo de disciplinas. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Personas intolerantes. Ahorita que Arturo Varela hizo un comentario, nos manda saludos, estamos como médicos internos de pregrado sujetos a una gran cantidad de groserías, de insultos, de minimizaciones. Ese es el interno de pregrado. En la actualidad ya no es posible tocar el interno de pregrado, doctor. O sea, ya ayer, y usted lo debe haber visto, salió a la luz un video de una funcionaria pública que trataba de manera despectiva y grosera a su empleada por no haber seguido una instrucción. Doctor, yo publiqué en eso, dije, pues es que no supieron qué es lo que nos decían nuestros médicos de base o nuestros residentes cuando los internos no hacíamos alguna indicación que ellos nos decían. De pendejos no nos bajaban y aparte nos dejaban castigados en guardias. Entonces, en la actualidad hay una alta población intolerante a muchas cosas y la ansiedad es una de ellas. Cualquier cosita que les ocasiona ansiedad, inmediatamente van al chocho, inmediatamente van al alcohol, inmediatamente van a la cocaína para poder producir ese placer porque ya no tienen herramientas, porque bien no se las enseñaron en casa y les permitieron mucho. Fue una generación de mucha libertad, contenida también y disfrazada en culpa, porque decía el papá o la mamá, es que yo no quiero que mi hijo se vaya a traumar, yo no quiero que mi hijo vaya a necesitar de psicólogos, como a mí me pasó, y no, sin saber que estaban ocasionando un daño por esa falta de disciplina, de límites y de reglas. Entonces, esta ansiedad que usted habla, es esto que de pronto no tenemos herramientas en los jóvenes en la actualidad para hacerlo. Nosotros tratamos de darles esas herramientas a través de talleres. Me imagino que usted ha escuchado miles de tribunas, ¿no? En los grupos de AA, DDA, de cuarto y quinto paso, fuera de serie, en anexos, de todo. Jugadores anónimos, Ludopatía. ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es de lo que más se queja una persona con problemas de alcoholismo en tribuna? Ok, hay un punto, aquí sí. Estoy tocando temas, pero común denominador. Profundos. El común que tienen todos, ya sea alcohólicos, drogadictos, ludópatas, codependientes, es su familia y lo que sufrieron de pequeños. Entonces van a tribuna, van a aventar todas las culpas hacia, es que mi papá me pegó, es que yo vi cómo mi papá le pegaba a mi mamá, es que yo vi cómo mi mamá tenía sexo con otra persona, es que desde chiquito yo vi que mi hermana se iba con otro, es decir, empiezan a hablar sobre todo el sufrimiento que tuvieron en su vida, como si fueran las únicas personas que han tenido cuestiones complicadas. Todos, usted y yo, tenemos una historia detrás. Sí, la manera en cómo la trabajamos es distinta, pero la mayoría que suben a la tribuna van a eso, a victimizarse. Por eso es que a veces la terapia AA es un poquito rastrera, como aquí no vengas a victimizarte ni a culpar a otras personas. La terapia cognitivo-conductual que se maneja en la actualidad se trata de centrar en el presente y evitar culpar a personas en el pasado, aun cuando lo exista. Voy a poner un ejemplo, doctor, si me permite. Sí. Cuando trabajé en el DIF estatal, una de las labores que yo tenía que hacer era detectar a los niños que llegaban a una casa hogar para saber si iban a ser asignados al programa de adopción, a un centro de atención o enviados a algún orfanato X. En una ocasión llegué a la casa de la familia del DIF estatal y vi a un niño aproximadamente de 1 año que estaba en su andadera. Estaba caminando y de pronto se iba a estrellar contra el muro. De pronto corría y se volvía a estrellar. Y se reía, que era lo más curioso. Entonces, en mi mente, en ese entonces todavía psicológica, no sabía medicina todavía, dije, no, este niño se quiere hacer daño, a lo mejor tiene un tipo de autismo, alguna cosa así. No, estaba yo muy equivocado. La realidad era la siguiente. La trabajadora social me dice, este niño se recogió ayer de la casa de la abuela, porque el llanto del niño era muy fuerte y los vecinos reportaron constante llanto en esa casa. Se fue, se visitó, el niño se extrajo de la casa. Resulta que la madre del niño era una adolescente de 14 años, que le dejaba al niño a la mamá para que lo cuidara, porque ya no sé si tenía que estudiar o trabajar, no lo sé. La cuestión es que la señora, la abuela, lo que le dijo a los abogados de la
En ese entonces era la Procuraduría, de la Defensa del Menor y la Familia. Le dijo a los abogados que a ella no le gustaba que su nieto llorara. Posiblemente pues ella ya había pasado crianza con sus hijos y mamilas y pañales y ya no tenía. Y como no le gustaba que llorara el niño, entonces lo que hacía era untarle chile en los ojos. Exactamente. O sea, eso no le iba a quitarle el llanto, le iba a producir más llanto, por favor. Entonces era un pretexto que tuvo. Le untaba chile en los ojos por coraje. ¿De qué? De muchas cosas que podemos suponer. La cuestión es que lo hizo tantas veces que lo dejó ciego, le quemó las estructuras de los ojos y entonces el niño se quedó ciego. Por eso es que el niño corría en su andadera y se estrellaba, no veía, ¿no? Esa era la realidad. Ahora, si nosotros tratamos de encontrar al culpable, ¿quién fue el culpable? ¿La abuela? ¿La mamá? ¿El papá? También para que se embarazara esta chica necesitaba un hombre. ¿Quién fue, no? Aun cuando se encontrara el culpable, decir, esta persona fue la culpable y hay que darle una sanción, esa sanción no le va a devolver la vista al niño. En ningún momento. Encontrar al culpable no le devuelve la vista al niño. Obviamente ya no tuvo el seguimiento, el niño tuvo... Manejado en tribuna, en mi pregunta, de qué es lo que más se quejan de la familia, culpas, ahí cómo llega en el momento que ustedes aterrizan al paciente, decirle, bueno, ya deja de estar culpando, o sea, eres un enfermo, independientemente que te hubiera pasado o no, que tu mamá se fue con otro, que tu papá era un infiel, que tu papá era un alcohólico. ¿Cómo lo aterrizan a ustedes? Quiero esas palabras para que se me vayan a mi cabeza y digan, no, es que va por acá. Con este ejemplo que termino. Este chico, ya no supimos su crecimiento y su evolución, pero él tuvo que seguir los caminos, doctor. Saber que no nació ciego, sino que lo dejaron ciego y transformar todo eso en resentimiento, rencor, en odio hacia los demás, convertirse en quizá sociópata, quizá también una persona que se autodaña, incluso adicciones, o bien decir, bueno, ok, no nací ciego, pero me dejaron ciego y ahora aprendo un lenguaje braille, aprendo a usar un bastón y me vuelvo una persona invidente, productiva para la sociedad. Usted y yo conocemos personas que no pueden ver, pero que toman autobús, que van a trabajar y que ganan su quincena. Tenemos un caso en la clínica muy loable, la persona, Fernando, por cierto, le mando saludos, es una persona invidente, productiva. Entonces, esa es la cuestión de aterrizar. No importa que haya habido culpables en tu vida pasada, porque pudo haber sido cierto, como en este caso. Lo importante es qué vas a hacer hoy con tu vida. Vas a seguir con la parte de resentimiento y vas a decir, entonces, por eso tomo, por eso me hago el cutting. Hay mucha práctica de cortarse en adolescentes. Límite, trastorno límite de la personalidad. Practico estos daños, le hago daño a los demás, por eso rayo los coches, etc. O bien hago algo a pesar de la familia que me tocó tener y empiezo a cambiar por mí mismo. Porque ciertamente no hay ni mamás, ni papás, ni hijos. Hay muchos hijos que dicen, me refiero a hijos en tiendas, hay muchos hijos que dicen, es que yo no quiero que mi mamá sea así, yo no quiero que mi papá sea así. ¿Te has preguntado si ellos quieren que tú seas así? Seguramente tampoco quisieron tener un hijo como tú. No sabían que ibas a salir como tú. Entonces no hay hijos en tiendas, en ninguna tienda departamental para decir, quiero esa mamá, quiero ese papá, quiero esa hija, mira, está muy padre. No, o sea, así nos tocó vivir. Y entonces, con eso que me tocó vivir, tengo que hacer algo para cambiar desde mi presente. La Organización Mundial de la Salud, aquí pues, hay doctores, médicos que ven el programa, considera el alcoholismo como una enfermedad. Así es. Hay diferentes corrientes filosóficas de la metafísica, parapsicológicas, de psicólogos, que no lo consideran que sea una enfermedad. Aquí es muy respetable y todas las vertientes pueden servir si te puedes agarrar de ahí y salir del abismo. ¿Usted está de acuerdo que sea una enfermedad? ¿Por qué va mi pregunta? Porque yo, por ejemplo, ¿necesitas tener contacto con el alcohol para desarrollar la enfermedad? Así es. ¿No? A fuerza te lo tienes que meter para desarrollar la enfermedad. Claro. Pero resulta que tú estás 5 años, 10 años, 15 años, 30, 40 y súbitamente te da diabetes. O súbitamente te sale un tumor acá y te tienen que operar.
no necesariamente todo el mundo tenemos contacto con el azúcar, hay varias cosas, antecedentes, hereditario y todo. Y desarrolla súbitamente la enfermedad, un lupus eritematoso, artritis reumatoide, qué sé yo. Entonces, si fuera enfermedad, ¿por qué si no me meto el producto se desarrollaría el alcoholismo? Me va a decir, es neurosis. Entonces, ¿por qué lo considera una enfermedad si no de repente de la nada, pues ya me enfermé de gripa, ya me enfermé de eso, o sea, como súbitamente? ¿Por qué? Pues a fuerza te lo tienes que meter, entonces, ¿es enfermedad o qué onda? Independientemente de que la OMS ya la determinó. Es que también, hablando de la OMS, hay que entender el concepto de salud que la Organización Mundial de la Salud nos da, que es el bienestar biopsicosocial. De tal manera que ese es el concepto de salud. Si yo no tengo un bienestar biológico, un bienestar psicológico y un bienestar social, entonces estoy enfermo. ¿Qué es lo que hace el alcohol cuando ingresa a mi organismo? Ya me está rompiendo quizá mi bienestar físico, biológico. Ya me está haciendo daño, hablando ya de adicciones, no estoy hablando de la copita que toma una persona en su comida, etcétera. No, hablando de una persona ya con adicción, ya su hígado está siendo dañado, ya su cerebro también está siendo dañado. Es decir, ya rompió ese bienestar biológico. El psicológico también, ya se rompió ese bienestar psicológico. Y es una persona con una alteración, ya está toda con una cuestión, en principio, si está intoxicada, con pérdida de conciencia a veces, pierde el sentido de la realidad, hay distorsión y mala percepción de lo que uno puede hacer. Uno que está tomado cree cantar como Carlos Rivera y se pone en el karaoke y nada más da de berridos, o se pone a bailar pensando que baila muy bien y pues nada más se cae y tira a otros. Claro. Es decir, pierde esa percepción psicológica. Y en la parte social ni se diga. El paciente que tiene una adicción al alcohol, en este caso vamos a poner este ejemplo exclusivo, daña a la familia como no tiene idea. ¿Ejemplos? Económicamente se gasta la quincena. Le llega por aquí la quincena y por aquí se la está gastando en alcohol. Entonces no hay para gas, no hay para alimento, los hijos tienen que trabajar. Llega borracho, los hijos a veces tienen que irlo a sacar del bar o le están llamando a la familia que tu papá está tirado en la esquina de la 43 y la 5, ¿no? Y ahí tienen que ir los hijos a recoger al papá todo orinado y demás, ¿no? Entonces, la familia tiene también una pérdida de ese bienestar que hay. No es agradable de pronto ver a la mamá alcoholizada, que hemos tenido casos de mujeres ya adultas. Perdón, ¿ya se suspendió? No. ¿Segura? Creo que sí, ¿eh? No. Estamos ahí. Ya su teléfono perdió la... No, porque ya los comentarios... Te respondí en un comentario. Perdón. Sí, entonces, en este caso, también se pierde el bienestar social. También en la cuestión laboral, el paciente alcohólico deja de ir a trabajar, tiene mucho ausentismo y obviamente genera accidentes de tráfico. Eso ha generado muertes, y usted sabe perfectamente, el programa de alcoholímetro que se hace es precisamente para prevenir estas muertes. Entonces, esa persona ha roto el bienestar biopsicosocial, que la Organización Mundial de la Salud lo dice, por tanto, es una enfermedad. Ok, a ver, el alcohólico, la persona con la enfermedad del alcoholismo, se escucha mejor, resulta que es solito. Pero yo creo que en una casa de un alcohólico considera que todos están enfermos. Sí, claro. Entonces, ¿por qué siempre no? Pues que se vaya a sus juntas, que no... Oye, pero si tú vas a psicología, o en este caso, bueno, yo estoy tomando una maestría y dice, no, en conjunto, tenemos que ver todos, la mamá, el papá, el primo, bueno, los que vivan en esa casa, los hermanos, hay que tener, o sea, echarle montón y cuestionar a todos para que el alcohol, la enfermedad, el que tiene la enfermedad del alcoholismo salga adelante, no nada más es uno. Por supuesto, claro. Y aquí regreso al ejemplo de la depresión y el alcoholismo, de esta comorbilidad, que no sabemos si primero fue la depresión o el alcoholismo. Tampoco sabemos si primero fue la familia disfuncional y gracias a esa familia disfuncional se presenta el síntoma del alcoholismo en el paciente más débil, por ejemplo, de la familia, que así lo trabajamos en terapia familiar.
Cuando hay un paciente alcohólico en la familia, nos habla que hay una familia también enferma. Muchos de ellos hasta codependientes y quizá adictos a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, y lo que es peor, doctor, es que los propios familiares mantienen el síntoma en su hijo, en su papá, etc. Lo patético en la clínica donde estuve trabajando es ver, y digo donde estuve porque en la actualidad trabajamos más con jóvenes en la cuestión preventiva, es ver a personas de 40 años siendo llevadas a consulta por su mamá. O sea, doctor, eso ya le habla de algo. Claro. O sea, señor, ¿qué tiene que estar haciendo con su hijo? Trayéndolo aquí a consulta. Yéndole a comprar usted el antidoping. Antes en la clínica se permitía que le llevaran algún tipo de colación a los pacientes cuando estaban internados. Me tocó ver a una señora como de 65 años que acaba de fallecer su esposo, cargando estos emplayados de Coca-Cola para su hijo. Sí. Y cuando llega, la mamá nos los da, se los damos al hijo y dijo, no me trajo de dieta. No las quiero, que las lleve. Sí. O sea, eso, y si le decimos eso a la mamá, ¿qué va a hacer la mamá? Va y las cambia y se las trae. Es decir, nos habla de una cuestión de codependencia, que también es una enfermedad muy fuerte, adictiva. Y sí, tiene razón, toda la familia tiene que entrar a un proceso de terapia. Está también los grupos de Al-Anon. Al-Anon ha sido muy limitante a la atención terapéutica. Entonces, sí necesitamos invitar a las personas que tengan algún problema de adicción, no solamente voy a decir una palabra que a lo mejor no suena tan agradable, a conformarse con AA. Tienen que ir también a procesos de terapia individual, a procesos de terapia familiar y de pareja. Eso es importantísimo. Eso va a ayudar mucho. De nada sirve que de pronto la persona deje de tomar, si de pronto en la casa ya no confían en él, si de pronto en la casa nada más están tocándole la puerta del baño por si a lo mejor piensa que está consumiendo, si de pronto, a ver, sóplame. Entonces, vivir en una situación así, doctor, neurotiza a cualquiera. Entonces, la familia tiene también que acudir a eso. Ok, ¿cuáles son las adicciones más frecuentes en la actualidad? Para nada más mencionarlas, voy a hacer una pregunta, porque usted tiene también una maestría, atención en terapia de pareja, y eso, le voy a hacer una pregunta buenísima. ¿Las adicciones más frecuentes en la actualidad? Ok, tenemos que dividirlas por adicciones de consumo y adicciones de proceso. Adicciones de consumo son las cosas que nos metemos, ¿no? Entonces, la principal adicción que hay en la actualidad es el alcohol. Sigue como rey de todos, ganando. Hay una gran cantidad de alcohol que toman. Segundo es el tabaco. El tabaco ha aumentado mucho el consumo. Las dos drogas que estamos hablando que puntúan en primeros lugares son las legales. De ahí que a veces la controversia de legalizar la marihuana, porque muy seguramente va a venir ganándonos la marihuana a esos en estos tres lugares. ¿Marihuana cuál otro? Cristal, que está ahorita teniendo un auge impresionante. Lo de la piedra, ¿no? La lata. No, cristal es una metanfetamina, piedra es un derivado de la cocaína. Okay. Y la cocaína está así en un consumo, pero no es tan elevado. Algo que se elevó hace un tiempo fueron los inhalables. La razón por la que se elevó mucho es por el costo, el bajo costo que hay en los adolescentes, pero ocasiona un daño espantoso, un daño a nivel neuronal. En cada inhalada hay muchas neuronas que mueren, ¿no? Pero los inhalables también puntuaron un tiempo, pero ahorita los tres primeros lugares lo ocupa el alcohol, el tabaco, la marihuana. De ahí siguen cristal, los inhalables, y de ahí viene cocaína, heroína, anfetaminas y demás. Ahora, de las adicciones de proceso. Se llama proceso porque se van aprendiendo a través del proceso de la vida. Se van aprendiendo estas adicciones como la adicción al juego. Ludopatía. La ludopatía se ha disparado enormemente en todo el país. Hay ya grupos de ludópatas anónimos aquí en Puebla. La dependencia, relaciones tóxicas, que esto ha sido un problema desde hace mucho tiempo, pero no se consideraba como tal, ¿no? Era como la mala suerte, me tocó aquí un cabrón de pareja, ¿no? No es que te haya tocado un cabrón, es que tú escogiste ese cabrón y te conformaste con ese y no has salido de esa relación. Y a lo mejor terminaste, te separaste y te volviste a casar o unir con otro cabrón. Entonces son relaciones tóxicas que se van aprendiendo, que nosotros llamamos codependencia. Esas dos, está la adicción actualmente al internet y redes sociales. Es así como imposible que tengo mi celular y tengo que ir al baño con el celular. Si lo dejo a lo mejor en la recámara, me siento ya con ansiedad.
no sé que me vayan a mandar un mensaje, entonces hago del baño rapidísimo y me salgo porque se me olvida, entonces lo tengo que meter. Hablando de las relaciones de pareja, que estamos hablando de las relaciones no tóxicas, de pareja, ¿qué porcentaje, a ver, esto es bien importante, qué porcentaje de parejas que van a su consulta, pero así en términos reales, porque yo soy muy objetivo, yo no ando términos reales, porque resulta, no es que voy a terapia de pareja, voy a salvar mi matrimonio? ¿Qué porcentaje de las personas, y no quiere decir que sea un fracaso su consulta, cuando van a terapia de pareja ya están, o sea, ya no hay remedio? ¿Por qué usted como psicoterapeuta, o sea, independientemente que sea unir, debe de llegar el momento de decir, ¿sabes qué? Es que ya no hay solución. ¿Qué porcentaje realmente está unido por amor? Porque cuando se acaba el amor, por más terapias que... O sea, No se vende- absurdo No se vende el amor en Samos. para mí. ¿Qué opina de este tema que es sumamente importante? Porque creo que en la actualidad estamos llenos de parejas sin amor y que nada más ahí andan y que terapias y esto y el otro y nada más andan haciendo la vida de cuadritos. ¿Qué opina? Hay un pequeño error que usted mencionó, se lo señalo. La terapia de pareja no es para unir. Ok. Para Perfecto. empezar, no es para unir. Ok. O sea, si tú tienes problemas con tu pareja, ahora sí tú, Eso. no creas que vas a ir a terapia Ajá. conmigo y vas a salir feliz con tu pareja. No. La terapia de pareja está diseñada para mejorar la relación entre ellos. ¿No? ¿Qué significa mejorar la relación? Voy a mejorar la comunicación, mejorar los límites y muchos otros factores que se involucran ahí para que tomen ustedes la mejor decisión si se separan o siguen juntos. Pero mejorando la relación, entonces, si deciden separarse, se van a separar de una forma muy suave, sin tanto daño colateral, que ya sabemos los divorcios que no se han trabajado a través de terapia acaban a veces hasta en cuestiones de violencia muy fuertes, ¿no? Entonces, para eso es la terapia de pareja, para mejorar la relación que hay entre dos personas. De tal manera que por eso la terapia de pareja tiene que ser en presencia de los dos. No es de que el esposo va primero a terapia, la señora va a terapia y cada uno por su lado están bien y después se juntan. Sí, no. Eso no es terapia de pareja. La terapia de pareja sigue un modelo sistémico y para el modelo sistémico 1 más 1 no son 2. Eso es una realidad en el tema sistémico. Aquí es ver la geografía incluso cuando el señor habla. ¿Qué es lo que hace la señora? Ve para el techo, ve para abajo. Si la señora llora, ¿qué es lo que hace el señor? Se muerde las uñas. Es decir, nosotros vemos mucho la conducta, la geografía, todo esto para poder ayudar a mejorar la relación. Incluso yo les digo a mis parejas que van a consulta, no piensen que vienen aquí para unirse. Y se quedan algunos de ellos. Es como, todo es interesante, pero sí, sí, claro. No. Incluso puede ser que al final o en el proceso de la terapia ustedes decidan separarse. Claro. Pero si lo deciden, va a ser una separación funcional y muy, muy agradable para ustedes. Porque gracias a Dios, y siempre lo digo aquí en nuestro país, y es una bendición el divorcio. Me critique quien me critique, pero eso es, doctor, algo que en otros países no se tiene. Y aquí sí, lo podemos tener. Y va a depender de la percepción que tenga la persona, de lo que signifique para él o ella el divorcio, que va a tener un tipo distinto de reacción. Si para mí el divorcio significa el fracaso, no pude como mujer sostener una relación, me di por vencido, etcétera, entonces voy a entrar en depresión, en enojo, etcétera. Pues digo, es una oportunidad que me da la vida para rehacer mi vida, para vivir solo, para vivir sola, para experimentar a otras personas, claro, otras canas, otras pieles. Pues, qué bendición es el divorcio. Entonces, la gente tiene que entender eso si es que va a terapia de pareja. Fíjese que la semana pasada vino Ale, hablamos del duelo y hablamos del divorcio. Entonces dije, yo siempre veo las repeticiones de las entrevistas para ver en qué me equivoqué o en qué se me fue la boca de más. Y yo dije que cuando se divorcia alguien, yo siempre digo, oye, muchas felicidades, ¿no? Muchas felicidades, vamos a hacer fiesta, porque es una decisión. O sea, no veniste a la vida a estar amputado en tus decisiones, en tus gustos, en tus sueños, en tus deseos, por estar a expensas de una persona. Entonces, para mí, una decisión tan fuerte
pues sí es como verbena, porque es como un despertar hacia tu independencia. Yo no soy divorciado, pero sí me costó mucho trabajo salir de una relación apenas. Es devastador, pero sí te sientes como que tienes otra vez así como, ay, algún sueño, alguna luz, otras esperanzas. No sé, ¿qué opina? Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Yo también se los digo a mis pacientes, hay que hacer fiesta. Así como hicieron fiesta para casarse, ahora hagan una fiesta de divorcio Sí. y que vaya la gente y todavía más, que les lleven regalos, ¿no? Porque sí implica una nueva oportunidad de vida. Aquí, cuando una pareja va a terapia, nosotros tenemos como terapeutas que descubrir qué factores, que son dos grupos de factores, los llevan a terapia. Los factores instrumentales, que se refieren a cuestiones operativas como, es que le hablo y no me hace caso. Es que le digo que llegue temprano por mí y siempre llega media hora después. Esos son los problemas instrumentales, que la mayoría pues, los tenemos. Los celos. Pero en algún momento, para algunas personas son muy complicadas. Y la cuestión que tiene que ver con los factores afectivos. Y como usted decía, cuando el amor se acabó, pues ¿de dónde chingón lo saco? No lo venden en ningún lugar, doctor, en ningún lugar, ni hay vacunas, ni hay medicamentos. Señora, entienda, su esposo ya no la ama. Una vez llega una señora y dice, doctor, aquí traigo un sobre porque le puse detective a mi esposo, se gastó una fortuna en el detective y aquí traigo todas las pruebas de su infidelidad, nombres, lugares, etc. Y digo, señora, ¿y para qué trae eso? Porque, señor, a mí no me va a ver la cara de tonta. Señora, si usted trae eso en la mano es porque ya se la vio. Claro. Entonces entienda que posiblemente su esposo ya no la ama. Cuando le digo eso, la señora empieza a llorar. Es muy difícil poder captar en mi mente y en mi corazón que alguien ya no me ama. Y entonces hago toda una faramalla de situaciones para que esa persona me siga amando a fuerza. Lo chantajeo, le exijo, la manipulación exactamente. ¿Por qué? Porque quiero que tú me ames. Eso suena a ser neurótica, ¿no? Entonces, y mucha gente está en esa cuestión. Eso es muy importante. Pero también entender que las relaciones tóxicas nos dejan también cosas muy buenas, muy sabias. Una señora que fue a terapia, no fue a terapia de pareja, fue ella sola, tuvo un matrimonio con un alcohólico. Desde inicio sabía que era alcohólico, pues también se casa con él, ¿no? Si ya sabe que toma. Pues entonces la vida fue muy complicada. Tuvo 3 hijos varones y en ese sentido, pues la vida fue muy complicada porque el esposo, con esta cuestión machista, no le permitía trabajar. Entonces la señora se tenía que ajustar a lo que le daba el esposo, lo poquito que quedaba por lo de su alcoholismo, hasta que tiene la posibilidad y el empoderamiento de separarse. De pronto, dice la señora, y me quedé, doctor, sin nada. No sabía hacer nada. Empecé a vender tortas para poder sacar a mis hijos adelante. Vendí tortas en oficinas, las oficinas de gobierno, etc. Después me pedían ya como que, oiga, no tienen refresco, no tienen gelatina. Entonces empezó a hacer lunch, ya sí, como un pack ahí, ¿no? Un combo. Un combo, exactamente. Después, oiga, usted no hace mole porque tenemos la fiesta del jefe y no sé qué. Entonces empezó a hacer cazuelas. Después puso una fonda. Después, para no hacer el chisme más grande, terminó abriendo un comedor industrial. Sus 3 hijos, uno ya había terminado la carrera, otro estaba por graduarse ese semestre que ella me visitaba como paciente, y estaba otro en 8º semestre. Y le dije, señora, usted ya le dio las gracias a su esposo. ¿De qué? ¿De qué, doctor? ¿De qué le voy a dar las gracias? Señora, mire, ¿qué hubiera pasado si usted se casa con un hombre responsable, que mantuviera perfectamente su familia, etc.? Claro. ¿Cuándo se iba a dar cuenta usted del potencial que tenía? Usted pudo sacar adelante a 3 hijos varones, claro, que es difícil, con carrera. Se dio cuenta del potencial que usted tenía como persona ahí en la era de la comida, pero además en la parte administrativa y de industria. O sea, ahorita tiene un comedor industrial, señora, gracias a que se casó con un cabrón alcohólico. Claro. Entonces, se quedó la señora así. A la siguiente sesión, dice, doctor, ya lo hice. Fue a ver el papá de mis hijos, los fue a ver, y dije, oye, gracias por haberte casado conmigo. Y ahí cerró el ciclo. Exactamente. Sí, excelente ejemplo, excelente ejemplo. Fíjese que también uno de los detonantes impresionantes en las parejas
Fíjese, yo en la residencia de cirugía general yo vivía en Guadalajara, la hice en Guadalajara, en el Centro Médico de Occidente. Saludos. Grande, por cierto. Y por cierto, sí, muy grande. Yo tuve ahí una amistad. Y entonces le pregunto, ¿por qué terminaste con tu novio? Y dice, fíjate que nos reprochábamos todo el tiempo. Entonces yo no fui muy noviero, o sea, en el sentido de novio formal. Y le digo, ¿cómo que se reprochaban? Sí, fíjate que él una vez me fue infiel y luego yo me desquité y empezamos como que nos llevábamos bien, pero había un punto del día en la plática que empezaba el reproche. Y estalla y ya no hay vuelta atrás. O sea, cuando estalla el reproche, pum, 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 y terminas y cada quien para su casa. Al día siguiente, eso es a lo que voy con la terapia de pareja, al día siguiente van, ya ponen en ejercicio la terapia y lo que hicieron, estar en una fiesta y de repente algún movimiento que hace recordar ese momento de infidelidad, viene el reproche, pum, 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 se echa a perder la fiesta, se van de la fiesta. Por eso digo que hay situaciones, principalmente las infidelidades, que ya no tienen remedio. ¿Qué opina? Va a depender todo del concepto que uno tenga sobre infidelidad. Nosotros tenemos el concepto en la generalidad de las parejas, la infidelidad como un acto de traición hacia mi persona. Me traicionó. Pero me traicionó en el área sexual, que son la mayor parte de las infidelidades. Siempre lo digo, cuando un hombre es infiel, lo va a hacer por caliente. Y lo puede hacer muchas personas. En el caso de las mujeres, lo que hay en este caso es cuando una mujer es infiel, generalmente lo hace por amor, porque se está enamorando ya de alguien más. Entonces lo ven como una situación de traición. Me traicionó a mí. O sea, es decir, es un egocentrismo, como que a mí no. A otras sí, pero a mí no. Entonces es el enojo más fuerte. Tenemos que cambiar un poquito también este concepto de la infidelidad. Hay muchos otros actos, doctor, que son peores que la infidelidad. ¿Cómo cuáles? Y los toleramos. La violencia psicológica, la humillación, es una pendeja, no hiciste la sopa bien, o eres, no sabes atender, o eres, es viceversa, o eres igual a tu padre, ¿ah? Un mantenido. Eso es peor que haber tenido una relación por calentura, por ejemplo, ¿no? Pero la gente tiene un concepto, y voy a poner otro ejemplo. Obviamente no voy a decir nombres, es un médico que tenía varios procesos de calentura con las internas, residentes, y ya, enfermeras, asistentes, todo, ¿no? Y entonces, la señora sabe de todos esos, pero le pasa, ¿no? Le descubren en el celular mensajes, también en otro idioma, pues, también para que, o sea, no tiene la habilidad de todo por bueno. Ok, entonces, le digo, si usted, señora, estaban los dos ahí, si usted ya ha visto los mensajes, ha pasado otras infidelidades sexuales y que se están en el romanticismo. El romanticismo no necesariamente es amor. A veces somos románticos para obtener sexo gratis, que es una cosa que muchas mujeres no entienden. Es decir, ay, bonita, preciosa, chiquita, te quiero. Y es porque quiero tener sexo contigo y gratis, ¿no? Entonces, si usted ya vio todo eso, ¿qué hace que estén aquí? Doctor, es que yo necesito que él me diga que me ama. Porque si él me dice que me ama, entonces yo le voy a echar todas las ganas y le voy a perdonar incluso esto que acabo de pasar. Bueno, pues aquí está él. A ver, doctor. Pregúntale, señor. Sí, así. ¿Me amas? Digo, pregúntele a él, no pregúntele al escritorio. Sí, velo. Ajá. ¿Me amas? Y de pronto el esposo pasan como 6 segundos para su respuesta de que ya valió la respuesta, y dice, sí te amo. Uy, la cara de la mujer lo hubiera visto, doctor, o sea, la felicidad y no sé qué. Ok, perdón que meta mi cuchara, le digo a la señora, ¿cómo sabe que lo que está diciendo su esposo es verdad? Lo que ella necesitaba eran palabras verbales. Su conducta a lo mejor era distinta. Su conducta decía, ya no te amo. Pero ella necesitaba eso. Cuando le dije, ¿cómo sabe
que esto es verdad lo que le está diciendo. Uy, empieza a llorar. No me diga eso, doctor, ya se lo dije. Híjole, no. Entonces, entendamos este punto. Usted viene porque si le dice que la ama, entonces le va a echar ganas. ¿Ganas a qué? Primero entendamos esta relación, mejoremos su comunicación, mejoremos todo esto, y después usted misma va a descubrir si él la sigue amando o ya no. Y si ya no le sigue amando, ¿usted qué hace? Dice Walter Rizzo, cuando una relación no es posible, lo primero que se tiene que perder es la esperanza. Y la cultura nos dice, la esperanza es lo último que se pierde. Ajá. No. Es una cultura mal hecha, una cultura que nos hace daño. Que ya ha evolucionado, ¿no? Que ya pues, más que evolucionado fue un proyecto que nos metieron desde hace muchos años, que la esperanza muere el último. No, cuando algo no es posible, lo primero que se tiene que perder es la esperanza. Pues ¿para qué estamos ahí como una señora que estuvo 27 años unida a un señor? Cuando estaban de novios, hay un ejemplo muy curioso, ella se separa y le pregunto, señora, ¿qué fue lo que hizo que usted se separara? Dice, doctor, es que me di cuenta que mi esposo nunca va a cambiar. Después de 27 años, Ajá. ¿se dio cuenta de eso? Sí, le cuento algo, doctor. Cuando éramos novios, él llegaba a comer a la casa. Y un día llega más temprano al auditorio. Hicimos mole de panza. Me agarraron las prisas porque llegó temprano, le puse un lugar, le servicio mole de panza, me senté junto con él para que comiera acompañado, y de pronto le está echando el limón al mole de panza, se le cae el limón adentro del plato, lo saca con los dedos y se queda viendo este chico en ese momento, así en la mesa, y le dice, voy a hacerlo de bulto con el doctor, se te olvidó poner servilletas. Y se limpia sus hijo manos. de las... No, pues me ahí... dice la señora todavía, dice, doctor, si eso lo hubiera visto mi papá y mis hermanos, no me dejan casarme con él. Señora, tenían que verlo su papá y sus hermanos, usted lo vio, lo sintió. Entonces, pero son personas que viven con esa, y bueno, lo pongo por lo que decía hace rato, con esa esperanza de que cuando nos casemos va a cambiar. Ya me casé, no cambió. Entonces, a los 5 años, a los 10 años, a los 27 años, no cambió. Se separaron. Excelente. Estos temas son impresionantes, son temas sociales, es con todo respeto, son temas de psicología, de terapia de pareja. El hecho de que digamos que se separen no quiere decir que se separen ya ahorita. O sea, son ejemplos, o sea, no es nada direccionado, son temas sociales, son temas actuales que se presentan, que están al día a día, y es con todo respeto. Cada quien puede vivir sus circunstancias de vida a como ellos se sientan alegres y nada más, ¿no? Una pregunta antes de terminar sus palabras de despedida. ¿Cuándo es su cumpleaños? 8 de enero. 8 de enero, ¿qué es Capricornio? Capricornio, mejor sí. Capricornio, le gusta trabajar, le gusta, es usted de la familia, ¿no? Muy arraigado a la familia, ¿o no? Me encanta estar en casa, más que fuera. Perfecto. Muy bien. ¿Qué va a querer? ¿Una gorra o una taza? Lo que usted decida. Vamos a darle una gorra de... Como estuvo conectado mi querido Ray Cuautli, le vamos a regalar una gorra. Muchas gracias. Como agradecimiento de haber venido a la entrevista. Algunas palabras para los seguidores que nos dejen huella y que mañana digamos, ay, lo que dijo el doctor Bernabé lo voy a poner en práctica. Algo, por favor, para despedirnos. La vida no es sencilla. La podemos hacer más fácil, más ágil, pero siempre con procesos de ayuda. El primer mito que hay en las adicciones es que yo puedo solo. Yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Yo puedo dejar de fumar cuando quiera. Yo puedo divorciarme incluso cuando yo quiera. Y sabemos por la realidad y la experiencia que no es así. Entonces, la ayuda es importante y la ayuda está a la vuelta de tu casa. La ayuda está por internet, busca, googlea, que tu teléfono, tu dispositivo que estás usando te sirva para buscar ayuda. Y no te conformes con la primera ayuda que encontraste. Ve distintos psicoterapeutas, distintos médicos que te puedan ayudar en el tema y decide con quién te sientes más cómoda, más cómodo. No quién te da por tu lado. Tú. No quién te da por tu lado, sino quién te está ayudando, quién te está confrontando, quién está haciendo descubrir y desnudar tu alma de cosas que no veías. Y entonces, por eso es que tomo, por eso es que me drogo, por eso es que tengo este pendejo con pareja, por eso, entonces ahora estoy entendiendo y sabemos que en la psicología y en la psicoterapia el
el 75% de la solución de un problema es saber cuál es tu problema. Porque mucha gente ni siquiera sabe cuál es. Están deprimidos, infelices, neuróticos, gritones, enojones, pero no saben cuál es su problema. Entonces, el problema está en ellos mismos, en casa, y aquí lo ayudamos a identificar. Entonces, busquen ayuda. Si tú tienes una infección en la garganta, pues buscas al médico. Pero si tú tienes una infección en tu alma, pues busca al terapeuta. Que sea, quien sea, de la corriente que sea. Preferiría que fuera cognitivo-conductual, pero la vida no es perfecta. Entonces busca a quien sea. No se hable más. Así que tú, platícame de ti, ya.